¿Qué tal? Buenos días. Este domingo pasado no pude hacer una grabación porque me quedé sin pilas y no me había dado cuenta. Ayer fue Santa Catalina de Siena y bueno, hoy decidí dar un paseo hasta el mar, a ver un poco el mar, que siempre es una visión que me gusta mucho, y voy a aprovechar para comentar lo que quería haber comentado el domingo y alguna cosa más. La palabra de Dios del domingo pasado, del quinto domingo de Pascua, nos decía que hay algo que hacer, Estos son tiempos de ira y tiempo de confusión. Ya vemos cómo está nuestra sociedad a todos los niveles, donde la corrupción, la violencia, las manipulaciones, las ideologías, los asesinatos en el seno de la familia, los fracasos escolares, en fin, es como si todos nos hubiéramos vuelto un poco locos. Hay un cierto halo de desesperanza, cada uno, mira para donde puede y hace lo que puede, pero como que no tiene muchas esperanzas en la sociedad en la que vivimos, más bien le harta un poco todo lo que está pasando, todo lo que ocurre es irracional, sencillamente. Pero también es verdad que es tiempo de confusión, es decir, justamente ese momento de ira, de enfrentamiento, de no ver claro qué tipo de relaciones estamos creando en nuestra sociedad, también es fruto y a la vez genera confusión, ¿vale? Hacia dónde caminar, dónde poner la esperanza, dónde poner nuestras expectativas. Pero es que esto que pasa a un nivel de sociedad está pasando también a nivel de iglesia. No soy el único que dice que estamos, o a lo mejor soy yo el único que lo ve, no lo sé, estamos en una situación muy mediocre, donde hemos rebajado tanto el mensaje, donde hemos rebajado tanto la calidad de vida cristiana, que también en el seno de la Iglesia se ha introducido un elemento de mucha confusión y también un elemento de ira, fruto de esa confusión. Si el Evangelio hay que adaptarlo al mundo y hay que adaptarlo a las conveniencias del mundo, ciertamente quedaremos bien delante de la sociedad y nadie nos perseguirá, ni nadie nos dirá que somos unos bichos raros, pero habría que ver si eso es fidelidad a Jesucristo. Son muchos los bautizados, y esto pues uno lo ve cada día, que aparcan a Dios y a Jesús. Es decir, Dios y Jesús es para, la vida cristiana es para alguna vez en mi vida, es decir, alguna vez que voy a misa, alguna vez que tengo un funeral, alguna vez que voy a una boda, a veces que enciendo una vela cuando tengo algún problema, un par de oraciones que me sé en caso de apuro, pero nada más. O sea, la vida cristiana es algo muy secundario, muy terciario, muy para ocasiones especiales, algún evento o alguna situación personal, pero poco más. Sí, sensibilidad religiosa en cuanto que, una mirada al más allá, pues todos más o menos tenemos, pero implicación y que la vida cristiana realmente haya calado en las personas hasta el punto de transformar su vida y de hacer que su vida pues se conduzca de acuerdo al Evangelio, pues aquí ya tenemos un problema, ¿no? Y justamente esa confusión, ese aparcar a Jesús, esa vivencia, digamos, a trompicones de nuestra fe, pues introduce ira. ¿Por qué? Porque cada vez que dices, oye, que tenemos que ser buenos cristianos, este cura ya está mal. Cada vez que dices, a ver, los obispos, por favor, cumplir con vuestra misión, este ya está quejándose de la jerarquía. A ver, los padres de familia, ¿por qué no educáis cristianamente a vuestros hijos? ¿Por qué no os comprometéis? ¿Por qué no cumplís vuestros compromisos a la hora del bautismo, cuando se os pregunta si vais a educar Perdón, esto es la intemperie. Si vais a educar cristiano a vuestros hijos y al final resulta que no, que sí, pero no. O sea, al final pues es un autoengaño y se introduce elementos de ira en el seno de la familia, cuando la familia no se conduce desde un proyecto de vida, en nuestro caso un proyecto de vida cristiano, con todo lo que eso significa.
Se introducen elementos de ira pues cuando no buscamos el amor, sino que buscamos otros intereses. Se producen elementos de ira cuando intentas, bueno, pues decirle a la escuela católica, oye, que tenéis que evangelizar, que tenéis que hablar de Jesucristo en el aula, que tenéis que procurar un profesorado que sea honesto en su fe y por tanto que tenga las cosas bien claras y que pueda transmitir la fe de una manera honesta. Claro que cuentas con los fallos habituales, pero bueno, eso no quiere decir que haya que rebajarlo tanto que da igual a quién pongamos al frente de nuestros colegios o qué tipo de pastoral, si es que se desarrolla, porque esa es otra, se está realizando, ¿no? Quien dice eso dice, bueno, pues los ensueños de la vuelta atrás. Hay que volver al latín, hay que volver a la sotana, hay que volver a la parafernalia externa, pero yo no soy iconoclasta, pero sí digo que lo que está fallando es otra cosa. La reforma de la Iglesia, tal como la planteaba Catalina de Siena, por ejemplo, en el siglo XIV, no era una reforma simplemente de apariencia, sino que una reforma de fondo. ¿Y de fondo qué es? De coherencia, y una reforma de adecuación de la vida al seguimiento de Jesucristo con todo lo que eso significa. Si cogemos la palabra de Dios del domingo, tenemos lo siguiente: San Pablo, Saulo de Tarso persigue a los cristianos y los persigue violentamente porque piensa que Jesucristo es una inutilidad y un fracaso y es una pérdida de tiempo. Muy bien. Se encuentra personalmente con Jesús en una experiencia que le descoloca. Son los cristianos de Damasco los primeros que se hacen cargo del acompañamiento de la fe de Saulo de Tarso. Algunos cristianos de Damasco resulta que no lo quieren porque sospechan de él. ¿Cómo? Este que antes nos perseguía ahora dice que es cristiano, ¿no será esta una treta? Bueno, pues los que intentan ayudar a Saulo a encontrar a Jesucristo y a responder a esa pregunta que él se hace, ¿quién eres tú, Señor? Bueno, pues lo llevan a la comunidad que hay en Cesarea y de allí lo trasladan después, más tarde, a Antioquía, donde ella se va a desarrollar como cristiano y donde al final pues va a ser el apóstol que conocemos. Pero Pablo tiene que hacer todo un proceso de fe, un proceso de coherencia personal, un proceso de ver que no es lo mismo ser cristiano que no serlo. Nos lo dice también la segunda lectura. San Juan, escribiendo a sus comunidades, les está diciendo en la carta, a ver, lo que Dios quiere es que creamos en Jesucristo, y la fe en Jesucristo se traduce en hechos que tienen una clave, que es el amor a Dios y el amor al hermano. Y ahí nos lo estamos jugando. Los mandamientos son esquemas de vida, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomarse a Dios a la ligera, sino tomárselo en serio, darle gracias, alabarle, santificar las fiestas, pero es que también forma parte de la vida cristiana verdadera el respeto a los padres, el respeto a la familia, la creación de una familia sana, forma parte del proyecto de vida de Jesucristo y del seguimiento de Jesucristo, el respeto a la vida, desde el momento de la concepción hasta el momento en que las personas rinden cuentas a Dios. Es el respeto a la dignidad de la persona, no podemos abusar de la gente, no podemos mentir, es decir, es un estilo de vida que está marcado por una dinámica de amor y por una dinámica que va más allá del respeto y del no compromiso. Justamente la vida cristiana es un compromiso con mi vida personal referida a Jesucristo, y a través de mi vida personal referida a Jesucristo, a la vez Jesús me lleva a que mi vida personal referida a Jesucristo también se refiera a los otros como hermanos que son. Y así se hace la Iglesia. Y la Iglesia no es una entelequia, no es una estructura multinacional, no es un organismo más en medio de la masa social, sino que la Iglesia es la comunidad de los hombres y mujeres bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tiene una misión. ¿La misión cuál es? Pues la que el Verbo, Jesucristo, le ha confiado, la salvación de las almas, que se decía antiguamente y que sigue siendo válido, es decir, la salvación de las personas. ¿Y en qué consiste la salvación? Pues justamente en que no se viva la confusión sino la verdad, y justamente que se busque la paz desde el equilibrio, desde la coherencia, desde la justicia. ¿La justicia qué es?
¿Qué significa? Dar a Dios lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Nuestro amor y nuestra adhesión. Y dar al prójimo lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde? Porque estamos adheridos a Jesucristo, tenemos que amar al prójimo como amamos a Dios y como nos amamos a nosotros mismos. Y el amor no es un sentimiento, ay, qué guapo eres, sino que el amor es un volcar la vida, es un dar la vida. ¿Y un dar la vida para qué? Para que el reino de Dios se instaure. Y eso tiene consecuencias vitales aquí y ahora. La vida eterna, de la cual hace mucho que no se habla en los círculos eclesiásticos, yo no oigo predicar de la salvación del género humano, yo no oigo predicar de la salvación eterna, no oigo predicar de la vida eterna. Sí, opción por los pobres, claro, de acuerdo, sí, que hay que atender a los pobres, lo que hay que atender a las personas, a todo hombre y mujer hay que predicarle el Evangelio, a todo hombre y mujer hay que llevarle a Jesucristo, y a todo hombre y mujer justamente hay que enseñarle a amar como Dios nos ama, y eso llevará también a la justicia social y llevará también a crear comunidades cristianas vivas, porque como decía antes, la Iglesia no es una entelequia, ni es una estructura, no es una cuestión de capisallos, no es una cuestión de devociones, es o sigues o no sigues a Jesucristo. Y por tanto, nuestra parroquia, la tuya, la mía, nuestra comunidad cristiana, la que sea, es una comunidad cristiana que tiene que ser reflejo del misterio trinitario, reflejo del Dios vivo. Y la única manera en que viviremos sin confusiones y sabiendo exactamente quiénes somos y lo que tenemos que hacer es en el seguimiento de Jesús. Y ahora voy al Evangelio. El Evangelio de este domingo pasado era clarísimo, ¿vale? Sin mí no podéis hacer nada. ¿Sin quién? Sin Jesucristo. No somos iglesia porque tengamos cariño al Papa. Claro que se le respeta, por lo menos yo, ¿vale? Y claro que se respeta en su papel y en su persona como persona humana que es. Lo mismo me pasa con el obispo, o con el sacerdote, o con la monja, con el religioso, con el laico comprometido. Somos cristianos porque seguimos a Jesús, porque nos hemos adherido a Jesús. Claramente, esto lo decía Benedicto XVI de una forma maravillosa, pero real, ¿no? Justamente, si nuestras comunidades cristianas, nuestras parroquias, no se fundamentan en que tú y yo, que somos miembros de esta comunidad, nos enraizamos en Jesucristo y somos fieles a Jesucristo, pues nunca jamás estaremos comprometidos realmente con la vida de la Iglesia, para que la vida de la Iglesia sea transparencia de Jesucristo. La Iglesia no está aquí para ser una ONG, la Iglesia no existe para ser una estructura más, ni un colectivo más, lo he dicho antes. La Iglesia es el signo de la salvación que Dios ofrece al mundo a través de su Hijo Jesucristo por el don del Espíritu Santo. La Iglesia es signo e instrumento de salvación y por tanto, para que la Iglesia sea lo que tiene que ser, cada miembro de la Iglesia, cada bautizado tiene que estar bien injertado en Jesucristo. Esto es un tema que Catalina de Siena aborda maravillosamente cuando, hablando a los prelados, les dice claramente: vosotros estáis tergiversando la palabra de Dios y estáis malversando la sangre derramada en la cruz, porque no sois fieles, como ministros no sois fieles, no estáis dando la vida para que el pueblo de Dios sea lo que tiene que ser, y por vuestros vicios, por vuestras negligencias, por vuestras corrupciones, el pueblo de Dios se ve herido y afectado de muerte, de confusión y de despiste. Claro que los pastores de la Iglesia, y yo el primero como párroco y como sacerdote, pues tenemos una enorme responsabilidad, que es la responsabilidad de transmitir la fe y transmitir la vida de Jesucristo. Mi rostro tiene que transmitir el rostro de Jesús. Cuando yo celebro la Eucaristía, celebro la muerte y resurrección del Señor y se la entrego a todo el pueblo de Dios, y lo hago también para que el mundo crea, para que el mundo sea salvado. Bueno, aquí tenemos una tarea que no es nueva en la historia de la Iglesia. Sí, hay que apelar a la reforma de la Iglesia. La reforma de la Iglesia no viene por soluciones puntuales, viene por algo que ya Catalina de Siena decía, por una transformación, un enamoramiento, una configuración verdadera, real con Jesucristo, porque Él, con su encarnación, se ha configurado con nosotros y por su muerte y resurrección nos ha llevado a la misma vida en Dios. Y justamente esto es la Iglesia, testigo de esta verdad. Y el reino de Dios es patrimonio de todo hombre y mujer en la medida en que cualquier hombre y mujer puede acceder al reino de Dios, pero el reino de Dios accede injertándose
en Jesucristo. Podríamos decir mucho más, y de verdad que estos son tiempos complicados, tiempos de ira y tiempos de confusión, pero hay solución. La solución es volver a Jesús, engancharnos a Jesús y hacer de la vida cristiana un todo, desde que me acuesto hasta que me levanto, en mi trabajo y en mis paseos, en mi ocio, en mi relación familiar, en mi relación laboral y en la construcción de mi pequeña comunidad cristiana, sea la parroquia o sea de otra índole. En total, en resumen, es fidelidad a Jesucristo. Y el seguimiento de Jesús no es una cosa intelectual ni es tampoco una cosa ideológica. El seguimiento de Jesús es abrazar la cruz, la realidad de cada día, y cargarla sobre los hombros, sabiendo que Jesucristo, el Señor, va delante de nosotros abriendo un camino nuevo. ¿Y hacia dónde va Jesús? Pues Jesús va hacia Dios. Jesús no va hacia el mundo, Jesús va hacia Dios. Y Jesús lleva al mundo, es decir, a los hombres y mujeres, hacia Dios. Esta es la misión de la Iglesia. Significar este seguimiento de Jesús para hacerlo diáfano y accesible al hombre y la mujer de hoy. La Iglesia, cuando sea lo que tiene que ser, entonces es capaz de grandes cosas. No se asustará ante las amenazas políticas, no se asustará ante las amenazas económicas, no se asustará ante las persecuciones reales. Hay muchos cristianos que hoy todavía dan con su vida testimonio de su fe. No nos asustaremos nunca, porque sabemos que nuestro camino es el camino de Jesús, pero hemos de estar bien insertados en Jesús. Pues esa es la tarea. Transformemos este tiempo de ira y confusión en un tiempo de alegría y en un tiempo de salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. Voy a seguir dando un paseo por la playa. Si queréis venir conmigo, estáis más que invitados.